Bienvenidos, mis hermanos, a la casa del Rey de los Reyes. Aquí estamos en la ciudad de Pennsylvania, el pueblo de Allentown, el 544 de Harrison Street, Allentown, Pennsylvania. Aquí estamos para servirles a ustedes. Y tengo la buena noticia para dejarles saber que la iglesia sigue abierta aquí en Allentown. Y todos están invitados para venir a nuestra iglesia. Y el servicio empieza a las 12 del mediodía. Y hoy voy a abrir el servicio en oración en el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga, me los guarde a todos y que nos cubra a todos con la sangre preciosa de Jesús de Nazaret. Ayúdanos a todos, Padre Celestial, a todas las personas virtuales y las personas que no están aquí hoy en día. Dios mío, pon tu mano sobre ellos y bendícelo, Padre. Abre los caminos y ayúdalo en todo, Padre. Conseguir buen trabajo, mi Señor. Que puedan conseguir un buen trabajo y que sean felices, mi Dios. Y ayúdalo en sus asuntos financieros y abre los caminos a todos mis hermanos. Y sana a todos los enfermos que están enfermos. Mi Señor, todo lo que necesitan oraciones de enfermedades, me pueden inbox a mí y yo le oraré a ustedes. Y ahora voy a abrir el servicio con un mensaje del libro de Salmos, capítulo 103, versículo 1 hasta el 5. Y comenzamos así. La palabra se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Bendice, alma mía, a Jehová y bendiga todo mi ser. Su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguna de sus beneficios. Él es quien perdona todas sus iniquidades. Él es que sana tus dolencias. Él es que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Y el título del servicio, la plática de hoy, se llama ¿qué ocurre realmente cuando una persona muere? Todos queremos saber qué ocurre cuando una persona muere. Con todas las enfermedades que hay hoy en día, con todas las tragedias que están sucediendo en el cuerpo de Cristo y en todos lados. ¿Quién no quisiera saber? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en asunto de esto. Mucha gente aborda el tema de la muerte con temor. Esto es porque desconocen que les ocurrirá después que mueren. Sin embargo, si uno consulta la Biblia, entonces la persona puede saber con certeza qué le ocurrirá cuando morirá. Hay dos definiciones del alma del cuerpo. La segunda es la separación del alma de Dios. Antes que procedamos con nuestro estudio, sería de ayuda también definir las diversas partes del ser humano. En el Nuevo Pacto, o sea, el Nuevo Testamento de Dios, habla acerca del cuerpo, alma y espíritu del hombre. Y ahora abriremos sus Biblias en el primero de Tesalonicenses, capítulo 5, los versículos capítulo 5, versículo 23. Y empieza así. Y el mismo Dios de paz os santifique que por completo de todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo, para guardarlo irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Está claro lo que Pablo
quiere decir cuando habla acerca del cuerpo. Pero ¿cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? En hebreo hay dos palabras. La primera se relaciona con la escena misma de una persona, mientras que la segunda es la dimensión espiritual de un individuo. Por tanto, cuando hablé del alma anteriormente, en realidad quise decir la dimensión espiritual de una persona. Algunos eruditos han dicho que la diferencia entre el alma y el espíritu en el Nuevo Testamento es que el alma es un tipo de envase para el espíritu. Un término a la mente significado en la Biblia es rendición, aunque este concepto se puede aplicar a muchos asuntos diferentes, generalmente cuando la rendición con una experiencia de salvación en que los pecados de uno son expiados y como resultado de este pago la persona puede ahora entrar al reino de Dios. Otro término importante relacionado a esta discusión es Seol. Seol es el lugar a donde en el Antiguo Testamento uno iría cuando muera. El Seol está ubicado en las partes bajas de la tierra. Jesús enseñó en el capítulo 16 de Lucas que el Seol consiste en dos compartimentos separados. Uno es llamado en griego Hades, es decir, el infierno. Y el otro es conocido como el seno de Abraham, el pecho de Abraham. El infierno es un lugar de tormento donde el alma arde en agonía. El seno de Abraham es un lugar donde fueron cuando murieron aquellos que tenían el mismo tipo de fe que Abraham poseía. Este lugar es un tipo de paraíso. La base de las escrituras para llamar al seno de Abraham un tipo de paraíso se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Jesús prometió al criminal que se arrepintió y fue crucificado junto a él. Es cierto, te digo, que hoy estarías conmigo en el paraíso. Cuando Jesús murió en el madero, la cruz, se le dice al lector que él descendió a las partes bajas de la tierra, donde les predicó a los espíritus encarcelados. Vea 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Esos individuos fueron desobedientes. En otras palabras, no creyeron en las promesas que Dios le hizo a Abraham. El pacto de abrahámico. Pablo declara con razón en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16, que el fundamento del pacto abrahámico es Jesús el Mesías. Por lo tanto, aquellos que creyeron como Abraham que Dios enviaría el Mesías para redimir a su pueblo de sus pecados fueron el seno de Abraham, mientras que aquellos que rechazaron estas promesas, o sea, siendo infieles, decidieron al infierno. Evitar darnos cuenta de que hasta el ministerio de Jesús, aquellos en el seno de Abraham, solo creyeron que Dios serviría
Dios enviaría, al Mesías, pero no tenía idea quién es el Mesías. Por lo tanto, la Escritura informa al lector que después de haber ido y proclamado su eternidad a aquellos en el infierno que no creyeron en la promesa del pacto abrámico y revelando porque estaban en tormento. Jesús entonces fue al seno de Abraham y se mostró a sí mismo como aquel en quien había esperado. Pablo entonces declara en el capítulo 4 que Jesús luego tomó consigo a aquellos en el seno de Abraham al cielo. Lea Efesios capítulo 4, los versículos 8 hasta el 10. Por lo tanto, hoy aunque el Señor existe, todavía solo permanece el infierno en él. Jesús vació el seno de Abraham. Muchos ven en el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 14, como base para este punto de vista. Ahí se afirma: por eso enchazó su interior en Seol, y sin medida extendió tu boca, y ahí descendería la gloria de ellos, y su multitud y su fausto, y aquel que en él se regocijaba. Lo que este versículo revela es que si Dios ha sido agrandado y se entrará boca está abierta para recibir a aquellos que se complacieron en este mundo, ignoraban la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber que el seno de Abraham no existe hoy en día? La Biblia declara que Jesús ha ascendido de nuevo a los cielos. Jesús prometió a los creyentes que donde Él está, ellos también estarían. Y eso está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 3. Similarmente, Pablo declara que estar ausente de este cuerpo, o sea, muerto, es estar presente con el Señor en el 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Así que si Yeshua está en el cielo y los creyentes cuando murieron estarían con él, está claro que los creyentes van inmediatamente al cielo cuando mueren. Me reflejo al alma redimida de los creyentes y no a su cuerpo. Hay algunos dentro del cristianismo que están muy en desacuerdo con mi afirmación de que cuando un creyente muere, su espíritu va inmediatamente al cielo para estar con Jesús. En lugar, afirman que el alma de uno duerme en la tierra hasta que el Mesías regrese y traiga la resurrección. Ellos se refieren al segundo avivamiento. Sin embargo, Pablo se refiere a otro tipo de resurrección a la que el alma, nuestra resurrección, al que el alma, nuestra esperanza, buenaventuradas. Aguardado la esperanza buenaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesús, el Mesías. El libro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Dios los llama a la esperanza buenaventurada. El abaratamiento, desfortunadamente, cada vez más frecuente para los creyentes. Negar el arrebatamiento por completo. De hecho, hace unos años que yo era un orador en una conferencia mesiánica, donde otro orador dio un discurso de por qué no creía en el arrebatamiento.
Su razón primordial fue que él no ve tal evento enseñado en el judaísmo. Esa posición ignoraba la declaración de Pablo en el 1 de Corintios capítulo 15 versículo 51, donde él dice que nuestra esperanza buenaventurada es un ministerio, es decir, algo que no fue revelado por los profetas. Es importante que una persona entienda lo que es el arrebatamiento. En el 1 de Tesalonicenses capítulo 5, Pablo declara enfáticamente que los creyentes no experimentan la ira de Dios. Por no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesús, el Mesías. El 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. ¿Qué es realmente nuestra esperanza buenaventurada? La Escritura enseña que a través de la esperanza buenaventurada, los creyentes en Jesús, el Mesías, no experimentarán la ira de Dios. Es decir, no estarían sobre la tierra para el periodo conocido como la Gran Tribulación. ¿Cómo escaparán los creyentes de esto? El arrebatamiento es derivado de la palabra en latín de tomar o quitar algo rápidamente de su lugar. Esta idea es expresada en el 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. En este verso, Pablo informa al lector que el Mesías descendería a los cielos y nosotros los vivimos. Aún seremos arrebatados con ellos, aquellos que están muertos. Es de suma importancia que uno entienda que en la palabra nosotros se refiere solo a creyentes en Jesús el Mesías, el que estén vivos en este momento, en el tiempo, mientras cual la frase aquellos que están muertos se relacionada con creyentes a lo largo de los últimos 2000 años que han aceptado el mensaje del Evangelio de Jesús antes de morir. Parece que hubiera un conflicto entre lo que se acaba de decir y lo que se dijo anteriormente. En este artículo, si aquellos creyentes han muerto en fe no son recogidos hasta el arrebatamiento, entonces, ¿cómo es correcto decir que cuando un creyente muere, que él o ella va inmediatamente a estar presente con Jesús? Antes de que se provea una respuesta a esta pregunta tan legítima, otro asunto debe ser intercalado en esta discusión. Este asunto es el concepto de sueño del alma. Aludido anteriormente, el sueño del alma es una doctrina errante que reclama que cuando una persona muere, su alma permanece en su cuerpo, en estado de inconsciencia, o sea, sueño, hasta el tiempo del arrebatamiento para el creyente y hasta el tiempo de juicio para los no creyentes. Algunos adherentes a esta doctrina del sueño del alma rechazan el arrebatamiento totalmente y afirman que el alma duerme hasta el segundo avivamiento del Mesías. Lo que se adhieren a esta doctrina de la enseñanza de Jesús acerca del hombre rico y Lázaro. En Lucas capítulo 16, como metafórica solamente,
En otras palabras, es una parábola para ilustrar un punto y no debe tomarse literalmente. El problema con este punto de vista es que en ningún lugar del texto se afirma que esto es una parábola. Frecuentemente el lector se le informa cuando Jesús está dando una parábola. Este no es el caso aquí. El lenguaje del texto es narrativo y no insinúa en lo absoluto a una enseñanza metafórica. De estas cosas sería bien problemático para Jesús utilizar esta historia para ilustrar un punto bíblico cuando la historia está basada en falsa teología. Por lo tanto, uno debe concluir que el material de este asunto, de este caso, es factual. Es decir, el infierno y el seno de Abraham son lugares literales dentro del Seol y que la gente no entra en un estado de inconsciencia cuando muere. La conclusión real conscientemente a la doctrina del sueño del alma está basada en el fallo de percibir correctamente el intento de la declaración bíblica concernente a aquellos que duermen en la tierra. Este dicho que aparece no solo en la Biblia, pero también en la oración principal del servicio de la sinagoga llamado Amidah, no debe ser interpretado literalmente. Es claro que en el judaísmo y también en la escritura, la muerte se refiere a menudo como dormir. Por ejemplo, Jesús se refirió a la hija de 12 años de Jairo, que claramente había muerto, como que simplemente estaba dormida. Obviamente, el milagro no fue que Jesús la despertó de una siesta, pero ella realmente había muerto y él la levantó de la muerte. Asimismo, cuando Esteban fue apedreado a la muerte en el libro de Hechos capítulo 7, la escritura declara que él durmió. En el libro de Hechos capítulo 7 versículo 60, la pregunta que uno debe hacer es simplemente, ¿por qué la Biblia y por lo tanto el judaísmo hablaban de la muerte como dormir? La contestación se relaciona con la resurrección. De la misma manera que cuando uno va a dormir, hay una expectativa de que despertará. Cuando uno muere,